En este video vamos a intentar reforzar algunas cuestiones que se vieron en clase, um, sobre todo aquellas que involucran de alguna u otra forma un desarrollo matemático. En esta ocasión lo que vamos a explicar es la derivación de la segunda ley de la termodinámica en términos de la desigualdad de Clausius. Vamos a comenzar hablando acerca de el trabajo. Si suponemos que tenemos un recipiente en cilindro con un pistón y dentro de este sistema tenemos un gas. Y supongamos que en la superficie, en el pistón, tenemos un objeto con una masa determinada. Estamos interesados en el trabajo que puede realizar este sistema, el sistema que está comprendido por el gas. Entonces vamos a hacer una serie de experimentos mentales con este pequeño sistema que tenemos aquí para entender cómo se comporta el trabajo de expansión en un sistema termodinámico de este tipo. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primera instancia, suponer que vamos a eliminar esta masa, es decir, que vamos a quitar la masa. Y vamos a suponer que este sistema está sujeto a una presión atmosférica constante, es decir, hay una presión atmosférica que vamos a suponer es igual a una atmósfera. No nos vamos a preocupar en este momento por los valores numéricos, solo lo vamos a hacer de manera cualitativa. Entonces, en primera instancia lo que vamos a hacer es quitar esta masa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta masa? Pues debido a la gravedad hay una fuerza hacia abajo, y esa fuerza es una fuerza por unidad de área, por la unidad de área de este pistón. Entonces resulta que tenemos una presión que es igual a la masa por la gravedad dividido entre el área del pistón. Obviamente la masa por la gravedad es una fuerza por unidad de área, y eso es la presión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros quitemos este objeto, lo quitamos literalmente, entonces vamos a disminuir la presión, y esa presión va a disminuir hasta que la presión del gas iguale a la presión atmosférica. Entonces podemos escribir o dibujar más bien un diagrama PV de la presión contra el volumen. En este caso, esta presión hace referencia a la presión externa, que cuando está la masa es la presión que ejerce esa masa más la presión atmosférica, y cuando quitamos la masa esa presión disminuye hasta la presión atmosférica. Entonces vamos a suponer que estamos en este punto. Antes de quitar la masa estamos a una presión externa que es más o menos considerable, y tenemos un volumen determinado. Vamos a llamar volumen 1. Entonces cuando quitemos la masa lo que va a pasar es que drásticamente vamos a disminuir la presión hasta un valor de presión, vamos a suponer aquí, que en este caso estamos considerando que es la presión atmosférica. Como resultado de la disminución de la presión, lo que va a pasar es que este gas se va a expandir de tal manera que el volumen va a incrementar. Vamos a suponer que va a incrementar hasta este punto, hasta un volumen 2.
Entonces lo que vamos a tener es esta ruta. Quitamos la masa, por lo tanto se disminuye la presión y como resultado el volumen del gas incrementa. ¿Hasta qué punto va a incrementar? Hasta que la presión del gas sea igual a la presión externa y se alcance un equilibrio mecánico. ¿Cómo determinamos este trabajo? Porque estamos interesados en el trabajo. Vamos a definir para ello la expresión que describe el trabajo de expansión. Entonces vamos a partir de esta expresión. La presión es igual a la fuerza dividido entre el área, en este caso el área del pistón. Si nosotros despejamos la fuerza, tendríamos que la fuerza es igual a la presión por el área. Y lo que vamos a hacer ahora es determinar el trabajo. Ahora, la definición del trabajo es que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia o el desplazamiento realizado. En este caso, la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, introducimos esa expresión aquí y tendríamos que el trabajo es igual a la presión por el área por la distancia recorrida. ¿La distancia recorrida de qué? Del pistón. Entonces noten que el área del pistón es constante y luego este pistón se va a mover una determinada distancia. Entonces en realidad lo que vamos a tener es que hubo un cambio en el volumen. O sea, esta área del pistón multiplicado por la distancia, que es la altura, es igual al volumen. Entonces la distancia recorrida se relaciona con el volumen, de tal manera que el trabajo es igual a la presión multiplicada por un cambio en el volumen. Ahora bien, si eso lo hacemos en pasos infinitamente pequeños, entonces tenemos que el trabajo es igual a cambios infinitamente pequeños en el volumen multiplicados por la presión. Entonces, cambios infinitamente pequeños del volumen multiplicados por la presión. Pero esta presión, ¿qué es? Pues es la presión externa. Entonces vamos a ponerle presión externa. Y ahora nuestra convención de signos es que si el trabajo es realizado por el sistema, entonces el trabajo es negativo. Por esa razón, aquí le vamos a añadir un signo negativo. De tal manera que llegamos a esta expresión. El trabajo es igual a menos la presión externa por el cambio en el volumen. Entonces, ahora vamos a regresar a este diagrama de presión contra volumen y vamos a intentar analizarlo en términos de el trabajo. Entonces ya dijimos que el trabajo es igual a menos la presión externa por el cambio en el volumen. Noten que lo que estamos haciendo es multiplicar la presión externa, que es esta altura, por el cambio en el volumen, que es esto que tenemos aquí. Y lo que tenemos gráficamente es que tenemos una especie de rectángulo, y al determinar el trabajo, lo que estamos haciendo es determinar el área del rectángulo. O sea, estamos multiplicando la base que es esto, por la altura del rectángulo, que es esto. De tal manera que el trabajo es el área debajo de esta curva. Entonces, si quitamos esta masa, la presión disminuye y como resultado de eso el volumen incrementa. Entonces concluimos gráficamente que el área debajo de esta curva es igual al trabajo realizado
por el sistema, y como es un trabajo realizado por el sistema, ese trabajo va a ser negativo. Ahora vamos a considerar que en lugar de quitar tenemos el mismo pistón, en lugar de quitar toda la masa, vamos a hacer otra cosa. Entonces tenemos nuestro pistón con un gas que está aquí, y tenemos un objeto de una cierta masa. De nuevo, aquí esto está abierto a la presión atmosférica, no está abierto a la atmósfera, por lo tanto hay una presión atmosférica constante, y lo que vamos a hacer ahora es quitar la masa, pero lo vamos a hacer por partes. Vamos a partir esta masa a la mitad. Bueno, parece que no es a la mitad, pero vamos a suponer que es la mitad. Entonces quitamos esa masa. En nuestro diagrama de presión contra volumen, donde recuerden, esta es la presión externa, lo que estamos haciendo es que estamos en este punto y eliminamos la masa, y por lo tanto disminuimos la presión, pero estamos disminuyendo la mitad de la masa, por lo tanto vamos a tener una disminución de la mitad de la presión. Como resultado de eso, el volumen del gas va a cambiar, va a incrementar. Entonces el gas se va a expandir, pero se va a expandir hasta un punto donde la presión del gas sea igual a la presión externa, que es la presión atmosférica, más la presión que ejerce la mitad de este objeto que tenemos aquí. En un segundo paso vamos a eliminar la segunda mitad. Eliminamos la segunda mitad. Entonces disminuimos la presión. ¿Hasta dónde? Hasta la presión atmosférica. Como resultado de eso, el volumen del gas va a incrementar. Entonces ahora lo que tenemos es esta área debajo de la curva. Recuerden, el trabajo es igual a menos la presión externa por el cambio en el volumen. Entonces aquí tendríamos que, este sería el trabajo realizado por el sistema cuando quitamos la mitad de la masa, y este sería el trabajo realizado por el sistema cuando quitamos la otra mitad de la masa. El área bajo la curva es igual al trabajo realizado. Entonces, si comparamos este diagrama con este que tenemos acá, nos damos cuenta que el área bajo la curva es diferente. El área bajo la curva aquí es más grande. Por lo tanto, podemos concluir que en este proceso, que lo hicimos en dos pasos, el sistema realiza más trabajo que en este caso. ¿Y qué pasa si lo hacemos en 3 pasos? Entonces, tenemos nuestro mismo pistón, con las moléculas de gas, y aquí tenemos un objeto con cierta masa. Lo que vamos a hacer ahora es partir este objeto en tres pedazos, bueno, 3 pedazos iguales, ¿no? Entonces primero quitamos 1/3 del objeto. Entonces, como resultado, en nuestro diagrama de presión contra volumen tendríamos, esto es presión externa, tendríamos que la presión, al quitar 1/3 de la masa, la presión disminuye 1/3. Como resultado de eso, el volumen incrementa. Quitamos el otro pedazo del objeto y la presión disminuye, y como resultado de eso el volumen incrementa. Finalmente quitamos el tercer pedazo y la presión disminuye, y de nuevo el volumen incrementa. Y ahora estamos interesados en el área debajo de la curva de este proceso, que sería esta área que tenemos aquí. Noten que el área bajo la curva incrementa. El área bajo la curva aquí es mayor que el área bajo la curva acá, y es mayor que el área bajo la curva acá. Es decir, al realizar el procedimiento en 3 pasos,
el sistema realiza una cantidad mayor de trabajo. Entonces el patrón que estamos viendo es que si nosotros incrementamos la cantidad de pasos, la cantidad de trabajo que se obtiene es mayor. Ahora, ¿cuál es el límite máximo de trabajo que se puede extraer del sistema? Pues vamos a expresarlo en términos del mismo pistón. Entonces, tenemos nuestro pistón, nuestro gas y nuestro objeto con cierta masa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es partir este objeto en trozos infinitamente pequeños, y luego vamos a comenzar a quitar esos trozos de uno por uno. Entonces, en nuestro diagrama PV, esto quedaría expresado de la siguiente manera. Otra cosa importante: si nosotros quitamos pedazos infinitamente pequeños de uno por uno, el sistema siempre va a estar en equilibrio mecánico, de tal manera que la presión externa siempre es igual a la presión del gas. Por lo tanto, solo cuando el proceso, vamos a decir después que este proceso es reversible, pero solo cuando el proceso se da en pasos infinitamente pequeños, la presión externa, y esto es muy importante, la presión externa es igual a la presión del gas. Entonces aquí podemos escribir la presión externa, pero esta presión externa, recuerden, siempre va a ser igual a la presión del gas. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, estamos en este punto y quitamos un trozo infinitamente pequeño. La presión disminuye en una cantidad infinitamente pequeña, y aquí la voy a exagerar, y como resultado de eso el volumen incrementa en un paso infinitamente pequeño. Entonces disminuimos otra vez la presión quitando un pedacito infinitamente pequeño, la presión disminuye en cantidad infinitamente pequeña, el volumen incrementa. Entonces hacemos lo mismo, quitamos otro pedacito y tendríamos un proceso más o menos así. Entonces lo que tenemos es, si lo visualizamos como los pasos por separado, tendríamos pequeños rectángulos que iban a estar exagerados, donde tenemos una base. Bueno, el rectángulo tendría una base que es igual al cambio en el volumen y una altura que es igual a la presión. Entonces calculamos el área debajo de esta curva, y eso se hace con la expresión del trabajo. El trabajo es igual a menos la presión externa por el cambio en el volumen. Hay que recordar que esta presión externa, si el proceso se lleva a cabo en pasos infinitamente pequeños, es igual a la presión del gas. Y esta presión del gas está relacionada con el volumen por la expresión del gas ideal. Por lo tanto, si sustituimos esta presión aquí, tendríamos que el trabajo es igual a menos nRT por dB entre B. Recuerden, este trabajo que está aquí se relaciona con el cálculo del área de cada uno de los rectángulos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sumar todos los rectángulos desde B1 hasta B2, es decir, tenemos que determinar la integral. En este caso tendríamos que el trabajo es igual a menos nRT por el logaritmo natural de B2 entre B1. Entonces lo que hacemos es sumar todos esos rectángulos, y si los pasos son infinitamente pequeños, lo que tendríamos es este comportamiento de la presión con respecto al volumen, es decir, sería una gráfica descrita por la ley de Boyle. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, este proceso que se lleva a cabo en pasos infinitamente pequeños se conoce como
proceso reversible. Y estamos interesados en la cantidad máxima de trabajo. Si comparamos este diagrama con este diagrama, luego con este diagrama y con este diagrama que está acá, lo que vemos es que si nosotros incrementamos el número de pasos, incrementa la cantidad de trabajo realizado por el sistema. En otras palabras, el trabajo máximo que se puede extraer del sistema es aquel que se lleva a cabo en condiciones reversibles. Entonces, en términos muy generales, podemos concluir lo siguiente. Podemos decir que el trabajo reversible, el valor absoluto del trabajo reversible, siempre va a ser mayor o igual que el valor absoluto del trabajo irreversible. Cuando este y este van a ser iguales, cuando este proceso se lleva a cabo en condiciones reversibles. Entonces, esto que está aquí lo podemos expresar de la siguiente manera, considerando que solo vamos a hablar del trabajo hecho por el sistema, de tal manera que el trabajo siempre va a ser negativo. Entonces aquí tendríamos menos de U reversible siempre va a ser mayor o igual que menos de U, es decir, el trabajo irreversible. Entonces, esto se entiende de la siguiente manera. Por ejemplo, si el trabajo reversible es igual a menos 30, por ejemplo, entonces el trabajo irreversible tiene que ser en valores absolutos menor que este. Vamos a ponerle un valor arbitrario de menos 10. Entonces, al introducir esto, nuestra expresión nos quedaría menos 30 es mayor o igual a menos 10, es decir, 30 es mayor o igual a 10. Lo cual es correcto, esta desigualdad es correcta, 30 es mayor o igual a 10. Entonces, el trabajo reversible siempre es mayor o igual al trabajo irreversible. Entonces, si nosotros rearreglamos esta expresión, tendríamos lo siguiente. Simplemente voy a pasar este que está restando para aquel lado sumando. Entonces, esta expresión nos quedaría como du menos du reversible tiene que ser mayor o igual a 0. Y aquí vamos a aplicar una propiedad interesante de las funciones de estado. Una función de estado, recordando, es aquella que solo depende del estado inicial y del estado final. La energía interna es una función de estado. Entonces podemos decir que el cambio en la energía interna no es el mismo sin importar si el proceso es reversible o si el proceso es irreversible. Entonces podemos decir que el cambio de la energía interna es igual al calor más el trabajo si el proceso es irreversible. Pero como no importa la ruta que seguimos para realizar el proceso, es igual si lo hacemos de forma irreversible que de forma reversible. Entonces concluimos que dQ más du para un proceso irreversible es igual a dQ más du para un proceso reversible. Rearreglando esta expresión, o sea, este lo voy a pasar para aquel lado restando y este lo voy a pasar para aquel lado restando, tendríamos dW menos dW reversible es igual a dQ reversible menos dQ. Y hay que notar que esta expresión es igual a esta expresión, por lo tanto podemos sustituir esta expresión por esta y nuestra ecuación, nuestra desigualdad quedaría así: dQ reversible menos dQ irreversible debe ser mayor o igual a 0. Ahora,
Si nosotros despejamos esto, tendríamos dQ reversible es mayor o igual a dQ. Lo que vamos a hacer ahora es dividir ambos términos entre la temperatura. Al dividirlo entre la temperatura, estamos convirtiendo al calor, que es que no es una función de estado, pero si lo dividimos entre T, se convierte en una función de estado. Y esa función de estado ya hemos visto que es la entropía. Entonces sustituimos esta expresión por esta expresión y tendríamos ds debe ser mayor o igual a dq sobre t. Y esta desigualdad es sumamente importante. Y a partir de esta se deriva todas las cuestiones que vamos a ver, sobre todo la expresión de la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. Ahora, otra cosa, ¿qué pasa si nuestro sistema está aislado? En el caso de un sistema aislado, no hay flujo de calor. Por lo tanto, este calor es cero, 0 entre T es 0, y el cambio en la entropía es mayor o igual a 0. Y esto que tenemos aquí es la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que en un sistema aislado, es decir, no hay flujo de calor, la entropía no puede disminuir cuando ocurre un cambio espontáneo. La entropía siempre debe incrementar en el proceso, en un proceso espontáneo. Si la entropía disminuye, significa que el proceso no es espontáneo.